Bienvenidos esta mañana a este entrenamiento de altares familiares. Esta mañana es un placer estar con ustedes, los que nos están viendo en línea, que el Señor les bendiga y nos da gusto que estén con nosotros esta mañana. Vamos a terminar nuestra serie que hemos estado viendo, Conexiones Excepcionales, ¿verdad? Esta es la última serie, este es el último tema de la serie Conexiones Excepcionales. Y básicamente lo que nosotros vamos a hablar hoy es transformándote en el mejor amigo de Dios. Y vamos a ver cómo podemos nosotros ser los mejores amigos de Dios. Vamos nosotros a plantear estas cosas en nuestra vida, cómo poder ser el mejor amigo de Dios. Así que usted, esta fotografía, normalmente yo uso fotografías donde son personas reales, pero en realidad no la encontré. Usé esta fotografía. Esta básicamente es una persona que no tiene dónde vivir, no tiene amistades, vive solo. Y quizás en la vida de usted se ha encontrado algunas veces así, sola, aunque a lo mejor tengas dónde vivir, a lo mejor tienes conocidos en tu trabajo, pero a lo mejor no tienes amigos, a lo mejor no tienes amigas. Y es importante que sepamos cómo ser el mejor amigo de Dios, porque cuando estás en esta situación, hay un amigo en nuestras vidas y se llama Jesús. Y vamos a ver, esto es interesante, vamos a ver esto, pero antes de empezar, yo quiero hacerles algunas preguntas y vamos a usar nada más 4 personas para hacerles estas preguntas y darnos una evaluación. Y usted que nos mira en línea puede hacer lo mismo. Así que yo les voy a preguntar a ustedes, nada más voy a escoger a 4, ¿ok? Y ustedes me van a decir, vamos a empezar con la hermana Lupe. ¿Cuántos fueron en su familia, hermana Lupe? 4. De esos 4, no diga nombres, nada más cuánto los considera su amigo. Que son amigas o amigos de usted, de sus hermanos o hermanas. 1, 0, ninguno. 2. El siguiente hermano, ¿cuántos fueron en su familia? 3. ¿Y cuántos de ellos usted considera que son sus amigos? Que usted puede confiar en esas personas y todo está bien. Pues en los 3. Ok, muy bien. ¿Cuántos fueron en su familia, hermana? 10. De esos 10, ¿cuántos usted confía? Que usted dice, estas son mis amigas, mis amigos. Por teléfono, está muy lejos. 1, 0, ninguna. 2, 3. Pues yo confío en todos. ¿Son sus amigos todos? ¿Usted les puede confiar? ¿Son sus amigos? Hermano Cande. 5. ¿Y cuántos de ellos usted puede confiar? 2. Ok. En promedio, quiere decir que este grupo, 2, 3, 2, o sea, estamos hablando, son 5, 10, 13 y 23 personas. De 23 personas, 2, 2 y 3. De 23 personas, estamos hablando 3, 5, 7, 17. O sea que andamos arriba del 50%, andamos bien. Y ahorita vamos a ver más adelante por qué. Esto lo puedes hacer tú cuando estén oyendo ese entrenamiento, pero más adelante vamos a usar esto para algo que vamos a hacer aquí. Así que déjame decirles que es algo curioso, pero en el Antiguo Testamento no es común que encuentres a las personas siendo amigos de Dios. Puedes encontrar a Abraham, puedes encontrar a Moisés, puedes encontrar a Job, que se les llamó amigos de Dios, pero no son muchos. O sea, no era algo muy común. Pero el punto aquí es, ¿qué es un amigo? ¿Qué es un amigo? Bueno, un amigo, básicamente, estamos hablando de una persona en la cual tú confías. Tú confías. Si tú no confías en esa persona, entonces no es tu amiga. No es tu amigo. Andamos en esa dirección. O sea, si tú no confías en ella o en él,
no son tus amistades. Y hay un pasaje en Santiago capítulo 4, versículo 8, ¿qué dice, hermana? Los que nos están viendo en línea pueden abrir sus Biblias en Santiago 4, 8, ¿qué dice? Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes purifiquen su corazón. Ok. Si yo me acerco a Dios, entonces, ¿qué dice? Él se va a acercar a mí. En el Antiguo Testamento había un templo, había un tabernáculo. Y los únicos que podían entrar al templo o al tabernáculo, ¿quién eran? Los sacerdotes. Y el único que podía entrar al lugar santísimo en el tabernáculo era el sumo sacerdote. O sea, era el que podía tener una relación personal directa con Dios. Entonces, todas esas cosas vinieron a eliminarse con una sola persona, con un solo evento. Cuando el velo del templo, o sea, del lugar santísimo, se rasgó. ¿Por qué sucedió eso? Cuando Jesús muere en la cruz. ¿Qué quiere decir? Ahora, no solamente el sumo sacerdote tenía acceso a la presencia de Dios. Ahora quiere decir que todos nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios. Entonces, si usted se acerca a Dios, entonces Dios se va a acercar a usted. Acuérdense en el libro de Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hizo Dios? ¿Dónde estás, Adán? O otro que se llame Pedro o Juan, que anda mal con Dios. ¿Dónde estás? ¿Y qué dijo Adán? Andaba escondido. Tengo miedo. ¿Quién te enseñó el miedo? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Sí me entiendes? O sea que cuando estamos en pecado, las personas ni se paran en la iglesia. Obviamente no están buscando de Dios. Entonces, el amigo que debemos de tener en nuestra vida no es nuestro amigo. Así que esto es importante. Más adelante en otro pasaje, en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo del 10 al 11. Y acuérdense que van a anotar en sus folletos, ustedes van a anotar lo que está en línea, es lo que ustedes van a anotar en sus folletos. ¿Qué dice en la Biblia Romanos, capítulo 5, versículo del 10 al 11? Adelante, hermano. Cuando éramos enemigos, porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuanto más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo eso, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. O sea que, déjame decirlo esto de esta manera. Usted no va a comprar la amistad de Dios. Tú no vas a ganarte la amistad de Dios. Tú no vas a sobornar la amistad de Dios. En otras palabras, lo que hagas no es suficiente para ganarte la amistad de Dios. Con Dios no vas a negociar su amistad. No hay nada que puedas hacer para ganarte la amistad de Dios. Solamente una cosa que puedes hacer. Y es hacerte amigo de Jesús. Porque Él fue el que pagó el precio en la cruz por nosotros. Él fue el que murió por nosotros. Él fue el que sufrió por nosotros. Dios crucificado, Jesús resucitado, Él pagó el precio por nosotros. En realidad, si nosotros nos hacemos amigos de Jesús, nos acercamos a Jesús y nos hacemos sus amigos, entonces, hermanos, sí, entonces tenemos la amistad de Jesús. En el libro de Juan, capítulo 15, versículo del 10 al 11. Juan, capítulo 15, versículo del 10 al 11. ¿Qué dice, hermanos? 15, perdón. Ya no os llamaré siervos,
pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. O sea que es un versículo que estamos viendo aquí, Juan 15:15, es un versículo radical, ¿verdad? Y esta palabra, cuando nos llama amigos, acuérdense que ustedes van a escribir la palabra amigos en su folleto, ¿verdad? En lo que está en la línea. Cuando nos llama amigos, es una palabra griega que no solo significa amistad o amigo, sino significa estrecho, significa personal, significa íntimo. Eso es un amigo. La palabra que se utiliza en las bodas para padrino o tu padrino también es una palabra que se utiliza de amistad, de amigos. Ahora, hay otro pasaje más para que veamos la importancia de esta palabra. Éxodo 34:14. Dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. O sea que cuando tú tienes otros dioses, tienes el dinero, el sexo, la fama. Ministro, yo no tengo tiempo para ir a la iglesia, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la Biblia. Cuando nosotros tenemos otros dioses en nuestra vida, Dios es celoso. ¿Quién de ustedes quiere compartir a su pareja con otra persona? Pues yo no lo haría, ¿verdad? No me gusta esa parte. ¿Por qué? Porque soy celoso, ¿verdad? Y yo creo que todos hay un celo natural y esto es el celo natural. Así que Dios no quiere compartirte con nadie más. Cuando tú honras a las imágenes, cuando tú te diriges tu fe por imágenes, Dios no le agrada todas estas cosas. Hay otro pasaje en Oseas capítulo 6, versículo 6, y acuérdense que hay que anotar esto en sus folletos. Oseas 6:6, ¿qué dice, hermanos? Lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. O sea que este versículo está escrito con pasión. Este versículo está hablando básicamente de dos cosas, de amor y que me conozcas. Estas son las dos cosas más importantes en nuestra vida. Este es el propósito de nuestra vida. Si tú te pierdes en esto, si tú no conoces a Dios y tú no amas a Dios, entonces tú estás perdiendo el objetivo de tu vida. El punto número 1 en tu vida. Nuestro objetivo es conocer a Dios. Nuestro objetivo es amar a Dios. Porque cuando conoces y amas a Dios, entonces puedes amar a las demás personas. Hay otro pasaje más en Hechos 17, del 26 al 27. ¿Qué dice, hermanos? Dice, de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y, aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. O sea que lo que nosotros podemos ver aquí es que Dios hizo toda esta tierra, la condicionó con oxígeno, con agua, con recursos, con todo esto, con un propósito. Para que fuera usada, para que fuera habitada por nosotros, los humanos. Así que el propósito número 1 de tu vida es conocer a Dios. Ahora, déjame decirte, nosotros somos personas visibles, pero con un Dios invisible. Somos débiles, pero con un Dios omnipotente. Somos imperfectos, pero con un Dios perfecto. O sea, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? Hay líderes, hay religiones donde ni siquiera te le puedes acercar a su líder religioso. Pero sin embargo, con Jesús, con Dios sí lo puedes hacer. ¿Cómo funciona esto? Bueno, funciona a través de Jesús. Así que nosotros vamos a ver unos puntos muy prácticos. Cómo construir
una amistad con Dios? ¿Cómo construir una amistad con Dios? Por eso acuérdense que usé esta fotografía. ¿Cómo construir una amistad con Dios? ¿Cómo tener una amistad profunda con Dios? ¿Cómo nosotros podemos tener esa amistad con Dios? Vamos a ver 5 cosas en nuestra vida. Cómo construir, cómo desarrollar una amistad profunda con Dios. 5 cosas nada más, lo que tenemos que hacer en nuestra vida para nosotros desarrollar esa amistad con Dios. Número uno, en la pantalla dice, buscando que Él sea mi prioridad número 1. ¿Sabes? Si tú quieres ser amigo con Dios, no uses el tiempo que te sobra, el tiempo que te queda libre para hacer una amistad con Dios. Si tú haces eso, si tú vas a la iglesia, llegas tarde, vas cuando quieres, cuando tienes tiempo libre o tienes tiempo de más, en realidad Dios no es tu amigo. ¿Cuántos de ustedes han visto que un amigo carnal se desarrolle de esa manera? No. Ustedes invierten tiempo en sus amistades o con sus amistades. En Filipenses capítulo 3, versículo 8, ¿qué dice, hermanos? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Así que si Dios y si Jesús son el número 1 en tu vida, todas las demás cosas no son importantes para ti. Si Él es el número 1 en tu vida, si no, en realidad, entonces Dios no es mi amigo. Dios, en este caso, va a ser el número 1 en nuestras vidas cuando nosotros tengamos todas las otras cosas por basura, por conocer a Dios, por darle nuestra vida a Dios. ¿Sabes? Bueno, vamos a pasar al siguiente versículo. Jeremías 23, 19. ¿Qué dice, hermano? Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ok. Muchas veces culpamos a los hijos. Es que, ministro, no puedo ir a la iglesia porque mi hijo tiene un problema, o tiene una actividad, o tiene esto. No tengo tiempo, ministro. Es que trabajo, tengo que atender a la familia. Entonces quiere decir que no estamos buscando a Dios de todo corazón. Cuando tú buscas a Dios de todo corazón, aún en tu vida ocupada, tú tienes ese tiempo. Tú tienes ese tiempo para acercarte a Dios. No culpes a nadie. O sea, en otras palabras, ser amigo de Dios es una elección tuya. Tú eliges, o sea, tú decides. Tú escogiste tus amistades, ¿no? Tú dijiste 2, 3, en mi familia son mis amigos. Tú los escogiste, tú tomaste esa decisión. Seguir a Jesús, escoger a Jesús es una decisión. Así que, antes de pasar a la segunda, hermanos, para conocer personalmente o más íntimamente a Dios. La segunda razón, déjame hacerles una pregunta. ¿Cómo sabes que no conoces a Dios? ¿Cómo te das cuenta que no lo conoces a Dios? ¿Cómo te vas a dar cuenta? En Mateo capítulo 6 nos enseña que si tú eres una persona que te preocupas de lo normal, eres una persona que estás cargando con muchos diferentes paquetes. Estás cargando muchas cosas que no puedes. Entonces, en realidad, eso indica que tú quieres arreglar los problemas por ti solo. Tú quieres hacer las cosas por ti solo o por ti sola, independiente de Dios. Eso es una característica que Dios no es tu amigo. Cuando tú eres una persona que quieres arreglar tu vida por ti sola, por ti solo. La segunda cosa, hermanos, que necesitamos hacer para desarrollar esa amistad íntima con Dios es tranquilízate y ¿qué más? Y guarda silencio. El Salmo 46, 10. Quédense quietos, reconozcan que yo soy
Dios, yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. Ok. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Pero ¿qué está haciendo la sociedad actual? No se detiene, no está quieta. Necesitamos invertir tiempo en Dios. Necesitamos invertir tiempo en conocer a Dios. Necesitamos invertir tiempo en amar a Dios. Necesitamos esto, hermano, en nuestras vidas. No solamente es venir el domingo a la hora que es el servicio y luego todavía algunos llegan tarde y el resto de la semana, en realidad Dios no es su amigo. Hay otro pasaje también, Salmos 25:14. ¿Qué dice Salmos 25:14? El Señor brinda su amistad a quienes le honran y les da a conocer su pacto. Miren, muchas personas en realidad no conocen a Dios. No lo conocen. Porque tienen un problema. Señor, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué si yo te he servido toda mi vida y mira ahora la vida que tengo? ¿Por qué si yo he estado de tu lado, he ido a la iglesia desde que soy un niño, crecí en la iglesia y ahora me abandonaste? En realidad esa persona no conoce a Dios. En realidad esa persona no sabe lo que Dios hace porque Él lo hace. Entonces, en realidad, hermanos, el Señor reserva su amistad para los que tienen un temor reverente a Él. Si andamos mal, hermanos, Dios no es nuestro amigo. ¿A qué amigo ustedes que no andas bien con Él va a querer ser tu amigo? En Mateo capítulo 6, versículo del 5 al 6, ¿qué dice, hermanos? Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea que, en otras palabras, aquí está hablando de una relación personal con Dios. Una cosa es la que tú le proyectes a la sociedad, pero otra cosa es la relación que tú tengas con Dios. Tú podrás decirle a las personas, porque me he visto de túnica blanca, soy un santo. Podrás decirles lo que tú quieras. Pero si tú no tienes una relación privada con Dios, una relación íntima con Dios, las apariencias es lo que Dios no quiere. Ahora, si Dios es la prioridad número uno en nuestras vidas, si nos tranquilizamos y guardar silencio, la tercera cosa para tener una amistad íntima con Dios, decide qué amistad quieres más. No puedes tener 100 amigos, o 200 o 300. Porque tener un amigo, una amiga, se requiere invertir tiempo, recursos, energía. Se requieren todas estas cosas para tener una amistad. Personas en las cuales tú puedes confiar. Ahora, en el libro de 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 21, Santiago 4:4. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es algo curioso, ¿no? El que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero hay un pasaje que dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y luego dice acá, 1 Juan 2:16, el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿En qué sentido lo está diciendo? Bueno, Juan 3:16 está hablando cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, lo que está diciendo aquí es que de tal manera Dios amó a la gente. O sea, se está refiriendo a los seres humanos, que dio su vida por ellos. Y el siguiente pasaje de
de 1 Juan 2:16, el que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Aquí está diciendo de los valores del mundo. Si los valores del mundo están en tu vida, si tú tienes, si tú amas el sistema del mundo, ¿qué dice el mundo? ¿Cuánto vales? ¿Cuánto tienes? ¿No tienes nada? No vales nada. Esos son los valores del mundo, ese es el sistema del mundo. Entonces, si tú tienes un estilo de vida así, no eres amigo de Dios, eres un enemigo de Dios. Si vamos a ser amigos de Dios, tenemos que hacer las cosas que a Dios le importan. A Dios no le importa nuestra imagen. A Dios no le importa nada de cómo te ves. Dios en realidad no está interesado en nuestra reputación. ¿Saben en qué está interesado Dios? En nuestro carácter. No cómo te ves. Él está interesado en nuestras actitudes, cómo somos por dentro. Hay otro pasaje más en Juan 15:14. ¿Qué dice Juan 15:14, hermanos? Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Yo creo que esta es una respuesta bien clara, hermanos. Si tú elegiste a Jesús como tu amigo, entonces tenemos que hacer lo que Él dice. Si tú estás haciendo lo que tú dices, no eres amigo de Dios. Es que yo digo, es que yo hago, entonces definitivamente estamos muy retirados de Dios, hermanos. Eso es lo que significa. Hay otro pasaje, bueno, la cuarta manera de tener una amistad íntima con Dios es mantén una conversación constante. O sea que no vamos a mantener una amistad con Dios solamente viniendo el domingo, 1 hora. No hay una amistad con Dios. No vamos a tener una amistad con Dios de esa manera. No vamos a tener una amistad en este mundo, hermanos, nada más dándole el tiempo que nos sobra. Así que 1 Tesalonicenses 5:17, ¿qué dice? Oren sin cesar. Oren sin cesar. ¿Cuántas veces oran los musulmanes al día? 3 veces. Pero aquí dice la Biblia que tenemos que orar sin cesar. O sea que, ¿qué es esto de orar sin cesar? Bueno, cuando te levantas de tu cama, te sientas en tu cama, y dices en tu mente, Señor, gracias por este día. Gracias porque me permitiste levantarme. Gracias por esta mañana que me has dado. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Cuando vas manejando, cuando vas a tu trabajo, puedes hablar con Dios en tu mente, en tu corazón. Puedes ir hablando con Dios. O sea, eso es hablar con Dios todos los días. ¿Qué sucede a veces en las parejas? Tú no tienes tiempo para mí, tú te la pasas ocupado, tú, definitivamente yo no estoy en tu agenda, ¿sí me entiendes? ¿Qué sucede cuando no hay tiempo para su pareja? Hay quejas. Entonces, hermanos, si nosotros queremos tener una amistad con Dios, si nosotros queremos realmente tener una amistad con Dios, necesitamos estar en conversación constante con Dios, en comunicación constante con Dios. Si cada día nosotros oráramos, ¿no cree que sería una mejor comunicación con Dios? ¿Saben? Estoy leyendo el libro de Primera de Crónicas. Y cuando David iba a lanzar una batalla contra los filisteos, ¿qué hacía David? Iba, y dice la Escritura, que consultaba a Dios. Y cuando Dios quería decirle a David algo, le enviaba un profeta. Pero ¿qué sucedió cuando David no consultó a Dios? Y él dijo, vamos a censar toda la nación
de Israel. Era 1.400.000 hombres que podían desenvainar la espada. Y otros tantos miles en Judá que podían desenvainar la espada. ¿Cuál era el problema aquí de hacer un censo de David? Es que David se enfocó a su ejército. Tenemos éxito por un ejército poderoso que tengo. Pero a Dios no le agradó. Y Dios castigó a la nación hebrea. ¿Por qué? Porque la nación hebrea estaba enfocada en ella y se había olvidado del verdadero amigo que tenían. Del verdadero amigo que les había ayudado a ganar las batallas, las luchas, las conquistas. Era Jehová de los ejércitos. Se tuvo que pagar un precio. Así que, hermanos, nosotros necesitamos emprender la batalla de cada día en el nombre de Jesucristo. Necesitamos levantarnos y decirle, Señor, esto es lo que yo quiero hacer. Señor, ¿estás de acuerdo? ¿Tú quieres que yo pelee esto, Señor? Y ¿saben lo más maravilloso de esto? El Señor lo hace por usted. El Señor hace las cosas por nosotros. ¿No es maravilloso tener esa armonía, esa comunicación con Dios? Filipenses capítulo 3, versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. O sea, tú quieres conocer a Cristo. Necesitamos aceptar el sacrificio de Él. La última cosa, hermanos, para desarrollar una amistad profunda con Dios, confía en Dios cuando estés en el dolor. Toda amistad se basa en la confianza. La diferencia entre una amistad y un conocido es la confianza. Tú hablas con conocidos. Por 8 horas en tu trabajo o más estás hablando con conocidos. Pero qué diferente es cuando hablas con tu amigo, cuando tú hablas con tu amiga. La confianza, acuérdense, se basa, la base de la amistad es la confianza. Y la confianza es la verdad de Dios. Así que todos necesitamos confiar en Dios. Salmos 55, 22, ¿qué dice este pasaje, hermanos? Dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. O sea, ya no cargues tu divorcio. Ya no cargues tu infidelidad de tu pareja. Ya no cargues tu infancia amargada. Ya no cargues el abuso que tuviste en tu hogar cuando eras niño, cuando eras niña. Ya no lo cargues. Ya es suficiente con lo que tienes. Necesitas confiar en Dios y entregarle tu dolor a Dios. Entonces Dios realmente empieza a trabajar en tu vida. Necesitas perdonarte a ti mismo o a ti misma. Déjame decirle que entre más honesta o honesto seas con cualquier persona, eso es amistad. Eso es la amistad que Dios quiere. Dios maneja mejor cuando somos francos con Él, cuando aclamamos a Dios. Déjenme decirles que el libro de los Salmos, 150 salmos, el libro de los Salmos, 1/3 de estos salmos básicamente están hablando de quejas, ¿verdad? En estos salmos. Así que, hermanos, tú puedes hablar a Dios. Ahora, ¿por qué nos hemos retirado? ¿Por qué hemos dejado la amistad con Dios? ¿Por problemas? Acuérdense, en su folleto dice la palabra problemas. ¿Por qué te has alejado de Dios? ¿Por problemas? A lo mejor ahora mismo tú tienes problemas. A lo mejor con tu ex están usando los niños y los niños son los que están llevando todos los problemas. Tienes problemas. A lo mejor tienes
una deuda que no has pagado. Pero si tú estás en problemas emocionales, en problemas financieros, en problemas de relaciones o lo que sea, solamente hay una manera de arreglar esos problemas. Salmo 91:14, ¿qué dice, hermanos? Yo lo libraré porque Él se acoge a mí. Lo protegeré porque reconoce mi nombre. Esta es la condición. Tienes que confiar. ¿Y qué más? Tienes que confiar en el Señor. Necesitamos confiar en Dios. Necesitamos conocer a Dios para que Él nos proteja. Tú conoces a tu amigo, tú conoces a tu amiga. Tú le confías tus cosas, pues así es Dios. Necesitamos conocer a Dios, necesitamos confiar en Dios. Olvídese de confiar en el gobierno, en el sistema. Olvídese de estas cosas, no las necesita. Lo primero que usted necesita es confíe en Dios. Ponga su fe en Dios. Esa es la condición, confía en Él. Hay otro pasaje más adelante. Este no está en sus folletos. Job 29:4 dice, ¿qué días aquellos cuando yo estaba en mi apogeo y Dios bendecía mi casa con su íntima amistad? Tal vez creciste en un hogar cristiano. Tal vez tu fe ahora se ha desgastado. Los sentimientos por Dios han desaparecido. La pasión que tenías antes ya no está aquí. ¿Qué dices? Cuando yo era niño yo iba a la iglesia con mi mamá. Y ahora mi mamá se fue, me fui de la iglesia, me abandonó mi pareja, mis hijos se han olvidado de mí. Así que te alejaste de Dios, te has alejado de Dios, vives lejos de Dios. Dice Jeremías 15:19. ¿Qué dice Jeremías 15:19, hermanos? Sí, Pedro. Por eso, así dice el Señor. Si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. Si evitas hablar en vano y hablas lo que en verdad vale, tú serás mi portavoz. Que ellos se vuelvan hacia ti, pero tú no vuelvas hacia ellos. Así que si hay amistades que te están alejando de Dios, ¿qué tienes que hacer? Si estás siendo necio en los reclamos con Dios, te has alejado de Dios, entonces necesitamos nosotros confiar en Él para nosotros poder tener esa amistad con el Señor. Juan capítulo 15, versículo del 13 al 14 dice, nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. ¿Qué es lo que Él nos está mandando? ¿Qué es lo que nos demanda el Señor? En la Biblia encontramos símbolos en la Biblia. Encontramos símbolos en la Biblia que nos conectan con Dios. Es la comunión y es el bautismo por inmersión. Dice Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso te conecta con Dios. Si tú te has alejado de Dios, si estás molesto con Dios, no te has bautizado, esta es una manera de hacer una amistad con Dios, de conocer a Dios, de obedecer a Dios. Bautízate.
Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y luego, otro de los símbolos muy importantes es la comunión. Cada domingo en la iglesia celebramos la comunión. Tú puedes venir a celebrarla con nosotros, donde el jugo representa la sangre de Cristo y el pan representa el cuerpo de Cristo. Y cada vez que participamos de la comunión, hacemos memoria, recordamos a nuestro amigo, que Él murió en la cruz por usted y por mí, que Él sufrió por nosotros. Es maravilloso, ¿no? Tener un amigo así. Es maravilloso que nosotros podamos confiar en alguien como Él. A lo mejor, hermanos, te defraudaron, tu pareja te defraudó, tu trabajo te defraudó, tu título te defraudó, tu familia te defraudó. Si no tienes amigos, yo creo que hay alguien que realmente puede ser tu amigo. Pero hay un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Dios lo ha mandado. Primera de Juan 3:23. Debemos permanecer, debemos de creer en Jesús, debemos permanecer en su familia, debemos pertenecer a su familia. Así que Dios nos ama. Dios ama a sus hijos, Dios ama a su familia, Dios te ama a ti. Para antes de terminar, hermanos, en nuestra vida solamente hay una respuesta absoluta para nuestra vida. Déjame decirle que Dios puede olvidar tu pecado. Si tú vienes a Jesús, no importa el pecado que usted haya hecho en su vida, Dios se olvida de su pecado. ¿Saben? Los psicólogos no lo pueden hacer. La religión no lo está haciendo y no lo puede hacer. Los líderes religiosos tampoco, pero Jesús sí lo puede hacer. Él se olvida de tu pecado. ¿No es maravilloso que mi amigo cargue con mi culpa? Es una bendición haber hablado con ustedes. Esperamos que puedan entrar a nuestra website inhim.tv y puedan encontrar el resto de los entrenamientos. Nos vemos la próxima semana y que el Señor les bendiga.